Berlín, símbolo de las luchas políticas del siglo XX. Centro de las confrontaciones modernas entre las grandes potencias de este y oeste. Nuestra búsqueda de la guerra de Troya regresa a Berlín y por primera vez nos conduce a fuentes documentales de la historia de Homero. En nuestra búsqueda de la guerra de Troya, llegamos tal vez a la evidencia más importante, un archivo prehistórico del Departamento de Asuntos Exteriores, donde encontramos cartas dirigidas al propio Agamenón, un tratado con Paris, el amante de Helena de Troya, e incluso, en el descubrimiento más reciente, fragmentos de un informe diplomático sobre la guerra. En busca de la guerra de Troya. Narrada en español por Óscar Arzamendi. De acuerdo a la leyenda griega del poema épico de Homero, la Ilíada, Agamenón, rey de Micenas, dirigió una gran expedición en contra de Troya, ciudad situada en Asia Menor. La guerra se peleó para castigar el rapto de una reina griega, Helena, por un príncipe troyano, Paris. Homero relata que Agamenón era un gran rey, que tenía aliados en toda Grecia y las islas. Después de 10 años de guerra, Troya cae y la familia real, junto con Paris, desaparecen. ¿Es posible que esta aventura de amor entre Paris y Helena haya sido, como pensaban los antiguos, un pretexto para una guerra entre las antiguas grandes potencias de este y oeste? Y si así fue, ¿por qué aparentemente no dejó ningún registro histórico? Quinta parte. El imperio de los hititas. El siglo XIII a.C., la edad tardía del bronce, fue una época de grandes imperios en el cercano oriente. Babilonia, antigua pero en decadencia. Asiria, un naciente poder militar en lo que hoy es Irak. Egipto, que había sido gobernado durante casi todo el siglo por el gran constructor Ramsés II. Y por último, abarcando desde la frontera con Egipto hasta el mar Egeo, el imperio hitita, en lo que es hoy Turquía. Los hititas serán la clave en esta etapa de nuestra búsqueda. Bogaskoy, en las montañas a 320 kilómetros al este de Ankara, Turquía. En la Edad del Bronce era la capital del imperio hitita, Hattusa. En el siglo XIII a.C., cuando según la leyenda Paris vivía en Troya y Agamenón en Grecia, era una de las grandes ciudades del mundo. En esa época, las colinas estaban cubiertas de templos, casas y una gran residencia real en el Gran Fuerte, donde eran recibidos embajadores de Egipto y Babilonia.
Muy cerca, en una apartada hendidura, estaba la iglesia privada de los emperadores hititas que vivieron en el período de la guerra de Troya. Ahí oraban a los grandes dioses de Hatti. El más importante era el dios de la tormenta, muy apropiado para este salvaje lugar. Fue en Bogaskoi donde se hizo un descubrimiento que tiene gran implicación en nuestra búsqueda. Un archivo diplomático escrito en tablillas de arcilla. Este es solo uno de los archivos de Bogaskoi, ya que de hecho se encontraron varios. El último se descubrió en 1983. Este es el archivo diplomático. Todavía tiene las marcas del fuego que arrasó a Bogaskoi en el año 1180 a.C. Aquí se pueden ver los restos quemados por el fuego final. Fue aquí, en 1906, que los alemanes hicieron tal vez el descubrimiento más importante en la arqueología de Anatolia. Descubrieron esparcidas por toda esta área alrededor de 2.500 tablillas de arcilla grabadas en una escritura cuneiforme. Por suerte, el descubrimiento incluía registros del Departamento de Asuntos Exteriores que cubrían precisamente el período de la guerra de Troya. Pero en aquella época nadie pudo leerlas. Después de descubiertas, las tablillas de Bogaskoi fueron llevadas a Berlín, que se convirtió en el centro de investigación sobre los hititas. Ahí, el lenguaje hitita fue descifrado después de la Primera Guerra Mundial. Poco tiempo después, en el Museo Pérgamo, en lo que luego fue Berlín Oriental, un joven académico suizo trabajó en la traducción de uno de los grupos de tablillas. Su nombre, Emil Forrer. Lo que Forrer vio en el pequeño estudio del museo fue uno de los descubrimientos más notables en la investigación de Troya. Revisando la escritura cuneiforme, empezó a descubrir extrañas versiones de nombres que él conocía muy bien gracias a Homero. Aparentemente se repetían referencias sobre la tierra de los aqueos, nombre que utiliza Homero para los griegos. Aparecía Troya, Atreo, el padre de Agamenón, e incluso Alexandro de Ilión, el otro nombre que utiliza Homero para referirse a Paris, el príncipe que raptó a Helena de Troya. Para Forrer, que había nacido pocos años después de la muerte de Heinrich Schliemann, era muy creíble que las tablillas mencionaran a los griegos como un estado importante. ¿Qué más natural que junto a las grandes potencias del Antiguo Oriente existiera también la dorada Micenas de Schliemann? Después de todo, Schliemann había demostrado que Micenas, con sus inmensas tumbas reales y el escudo de armas de la casa de Agamenón sobre sus puertas, había sido el reino más importante y poderoso de la Grecia de la Edad del Bronce. Forrer pensó que ahí había reinado un gran rey griego, un miembro del selecto club diplomático del antiguo cercano Oriente, hacia quien el emperador hitita se dirigía como a un hermano, como a un igual. La teoría era retadora y muy excitante, tal vez demasiado excitante,
Pero para 1930, el mundo académico lo desechó por falta de pruebas contundentes. ¿Realmente están los griegos en los textos hititas? En esta etapa de nuestra búsqueda trataremos de demostrar que sí lo están, y que la leyenda de la guerra de Troya sí podría basarse en un hecho real registrado por el emperador hitita Hattusil III hacia el año 1260 a.C. Debemos recordar que desde que se descifraron los textos griegos Lineal B en 1952, sabemos lo que la generación de Emil Forrer no sabía: que los gobernantes de Micenas en la Edad del Bronce eran griegos, o aqueos como Homero dice. También sabemos que los griegos tenían relaciones a nivel de embajadores, por lo menos con una de las superpotencias, Egipto. Aquí, en Tebas, Egipto, ahora Karnak, comerciantes cretenses y griegos desembarcaron con sus mercancías durante 2 siglos. Una inscripción descubierta recientemente demuestra que los egipcios, expertos en relaciones exteriores, sabían de la existencia de ciudades griegas, especialmente de Micenas. ¿Pueden los egipcios decirnos qué rango tenían los reinos griegos en el mundo de la diplomacia del cercano oriente? Un experto en las relaciones exteriores de la Edad del Bronce, el Dr. Ken Kitchen de la Universidad de Liverpool. ¿Podemos suponer cómo eran las relaciones de Egipto con la Grecia micénica? Simplemente como extranjeros en el límite de la civilización, el marco exterior del mundo que conocían. En el centro estaba Egipto, los nubios y la gente de Ponte en el sur, los libios al este el antiguo cercano oriente de Canín y las grandes potencias de Asiria y Babilonia. Y Hatti en el norte, y justo en los límites al norte los Hounevi. Estas pequeñas islas de extranjeros, lo que nosotros llamamos griegos y otros, en las márgenes exteriores. Hablamos de grandes potencias de la época. ¿Existía algún método para clasificar a grandes potencias y a estados inferiores? Definitivamente debían tener ciertos logros, seguramente éxitos militares o cierto nivel imperial para tener formalmente el título de gran rey. Así que existía un grupo definido de reyes que se reconocían como las grandes potencias de la época. Estaba Egipto, el reino hitita, tradicionalmente Babilonia y Asiria, que reclamaba el título al conquistar una de las provincias hititas, lo que no agradó nada a los hititas. El rey asirio dijo: «Soy un gran rey, hermano». Y el rey de los hititas, al perder su provincia, contestó furioso: «No me digas, hermano, ¿que acaso somos hijos de la misma madre?». Así que sí, existe definitivamente una clasificación de grandes potencias. De acuerdo a la Ilíada de Homero, Agamenón tenía justo este rango. Era un gran rey, no solo de Grecia continental, sino de muchas islas, incluyendo Creta y Rodas. Si esto fue cierto, ¿lo registraron los expertos diplomáticos hititas del Departamento de Asuntos Exteriores? Homero insiste en que los griegos de la Edad del Bronce se hacían llamar aqueos, Akeiboi. Pero los hititas mencionan un poderoso reino al occidente llamado Aquiaba. ¿Serían los griegos? ¿Dónde estaba Aquiaba? Existen muchas teorías. ¿Estaría tal vez en Tracia occidental, ahora Bulgaria? ¿Podría haber sido un estado en Anatolia, refiriéndonos a la misma Troya? ¿Era un reino en una isla, por ejemplo, Rodas, que fue colonizada por los griegos? ¿O pudo ser un poder aqueo, griego continental, ubicado en la propia Micenas, como lo sugiere la leyenda de Homero? El archivo hitita nos da varias claves sobre Aquiaba. Era un estado marino con grandes conexiones. Sus relaciones con los hititas eran a veces amistosas, a veces hostiles. Aún más importante, el Departamento de Asuntos Exteriores hitita veía a Aquiaba en la época de la guerra de Troya como un gran poder, ya que se referían a su gobernante como un gran rey. Esto nos lleva a este maravilloso documento. Este es el borrador de un acuerdo solemne entre los hititas y el estado sirio de Amuru.
Se escribió para el emperador Tudalias IV, probablemente alrededor del año 1220 a.C., tal vez después de la guerra de Troya. Dentro de este documento, Tudalias nombra a los reyes que estaban en el rango más alto, los que estaban a su mismo nivel. Lugal-Uru Misri, rey de Egipto. Lugal-Kur Karduniash, rey de Babilonia. Lugal-Kur Ashur, rey de Asiria. Lugal-Kur Akiaba, rey de Akiaba. Sin embargo, antes de que secara el barro, se borró la palabra Akiaba. Solo puede haber dos conclusiones posibles. La primera es que el rey de Akiaba ya no estuviera en el nivel más alto de la política mundial. Y la segunda, mucho más simple, es que los términos de este tratado, que solo es un borrador, no se aplicarían a este rey. Cualquiera que fuera, parece ser que este misterioso rey sí era una gran figura en la política al oriente del Mediterráneo. ¿Era un rey griego? Algunos académicos niegan rotundamente esta conexión micénica. James Mellard, de la Universidad de Londres. No existe ninguna evidencia de cómo se hacían llamar. No lo sabemos. Creo que antes de abordar... Pero sí sabemos que son griegos, ¿no es así? Sabemos que son griegos porque todos los textos están escritos en griego. Para demostrar que los griegos eran el reino de Akiaba, yo diría que existe un gran reino al oeste de la esfera de influencia de los hititas. Un reino que interfiere militar y diplomáticamente. Es un reino que tiene intercambios comerciales con Siria, que incluso tiene intercambios ocasionales con las familias reales, de forma que tiene también relaciones amistosas, lo que parece encajar en la imagen de los griegos. Es un modelo muy posible. ¿Por qué piensa usted que no lo es? Por la palabra en que usted hace énfasis, es posible. Yo pienso que se está convirtiendo en una ironía, ya que considerando que los arqueólogos de Micenas han alcanzado el punto en que dicen que no existió un gran estado micénico, sino muchos peleando entre sí. Y con base en una referencia de una carta de Hattusil al rey de Akiaba, en donde lo llama hermano, porque era un gran rey. Entonces se tiene una gran contradicción. Claro que se puede hacer, me refiero a relacionar esto con Agamenón, pero creo que nadie lo ha hecho recientemente. Puede usted fácilmente argumentar esto basándose en la arqueología, pero viendo a Pilos, Micenas, Cnosos, existe también un argumento para que exista la misma cultura, hasta los más pequeños detalles en las lineal B. Claro, pero difícilmente es un reino unido, sino una serie de reinos, y eso no es lo que uno esperaría del lado micénico. No hay un gran señor de todo el territorio, ni siquiera en la Ilíada de Homero, donde Agamenón juega un papel secundario frente a Aquiles. Estamos en el estrecho, entre la costa de Turquía y las islas griegas, un lugar que fue una encrucijada cultural durante 3000 años. Antes de que la civilización existiera, pasaron por aquí hombres, mujeres, niños y sus pertenencias, tratando de establecerse e iniciar una vida. Ahora sabemos que en la época que la leyenda relata los sucesos de la guerra de Troya, las islas a las que llamamos griegas, como Kos frente a nosotros, ya estaban colonizadas por los griegos y que estos estaban ya muy cerca de las costas de Asia Menor, en lugares como este, Halicarnaso, ahora Bodrum, con sus grandes castillos de las cruzadas. En tiempos micénicos era un mercado de esclavos. De este lugar se exportaban a la Grecia continental materias primas y esclavos gracias a una clase media rica cuyos cementerios han sido descubiertos. Y lugares como estos eran los puntos importantes en el mundo egeo de la Edad Tardía del Bronce en el siglo XIII a.C.
Recientemente, la arqueología ha revelado nuevas claves, confirmando la presencia griega en el marco del mundo hitita. Su alfarería ha sido encontrada en 30 lugares. Se han identificado en las tablillas Lineal B 6 lugares de donde los griegos tomaron mujeres asiáticas como esclavas. Aún más importante, existen 3 lugares en el sudoeste de Turquía que han revelado que los griegos, de hecho, sí vivieron en Asia Menor. El más importante era Mileto. En una época fue la ciudad griega más importante en Asia. Ahora Mileto está abandonada. Se quedó sin vida cuando las arenas del río obstruyeron sus puertos. En la edad tardía del bronce, alrededor del año 1300 a.C., Mileto estaba en un promontorio rodeada por el mar. Estaba fortificada con un circuito de murallas que encerraban un área mayor a la de Micenas. Casi toda la evidencia ha sido borrada, pero un suntuoso edificio se ubicaba en una pequeña colina dentro de esta ciudad. Muy cerca están las ruinas de una típica cámara de tumbas griegas. Un pozo que servía de cementerio, donde los ciudadanos ricos de Mileto eran sepultados en sus tumbas con bienes que importaban de Micenas. La pregunta es, ¿qué clase de lugar era exactamente Mileto en la edad tardía del bronce? Sería muy tentador llamarlo una colina micénica, pero no es tan simple como eso. Era obviamente un lugar donde se encontraban muchas razas, gente de origen anatolio-carlo, gente de origen cretense, griegos, incluso hititas. Una vasija hitita se encontró aquí. Así que era un lugar cosmopolita. Pero debió haber tenido una autoridad central, ya que solamente una autoridad central, y con gran influencia, pudo haber construido estas murallas alrededor del promontorio Mileto-micénico. Y probablemente esta autoridad vivió en ese suntuoso edificio en la colina. ¿Era griega la autoridad? ¿Mileto era gobernada incluso desde Grecia continental? En las tablillas Lineal B aparece como un lugar de donde los gobernantes griegos del continente importaban mujeres asiáticas como esclavas. Los griegos lo llamaban Milatos, posiblemente Milguatos. De acuerdo al Departamento de Asuntos Exteriores hitita, existía una ciudad en la costa oeste de Asia Menor, controlada por el poder extranjero de Aquiaba, una ciudad que llamaban Milawanda, más tarde Milaguata. Los hititas y aquiabas tuvieron una gran crisis diplomática por este lugar. ¿Son Mileto y Milawanda el mismo lugar? Si podemos demostrar que lo son, entonces Aquiaba solo podría ser Grecia continental. En las tablillas de Berlín empezamos a vislumbrar una historia con una visión moderna. Una historia de lucha política entre las grandes potencias que estaban dispuestas a sacrificar estados inferiores por su propio interés político.
Los trabajos de dicha diplomacia son bastante difíciles de desentrañar. El verdadero significado de las palabras frecuentemente es difícil de comprender, por lo que se necesita estudiar atentamente las tablillas hititas para descubrir el problema de Milawanda. Su historia, aunque complicada, es un punto clave para nuestra búsqueda. Esta carta contiene la evidencia crucial para esta etapa de nuestra búsqueda. Es una copia oficial de una carta del emperador hitita Hattusil III dirigida a un rey desconocido de Akiaba. Nosotros suponemos Grecia alrededor del año 1250 a.C., época de la guerra de Troya. Se le conoce como la carta de Tawakaloghash, pero de hecho se trata de un villano llamado Pia-Maradush. Temo que en este punto de nuestra historia trataremos con nombres impronunciables. Vale la pena recordar que para los hititas, Pia-Maradush era simplemente el malo. Evidentemente era un poderoso aventurero real que operaba en alguna parte de las costas occidentales de Anatolia en colusión con Akiaba, que suponemos son los griegos, especialmente con el hermano del rey de los griegos, al que los hititas llamaban Tawakaloghash. Pia-Maradush fue alguna vez súbdito hitita, pero en este momento estaba aterrorizando a los aliados locales en el oeste y estaba rompiendo con la red de alianzas construida por la diplomacia hitita por los hombres del Departamento de Asuntos Exteriores de Hattusil. El punto clave del problema era una ciudad que los hititas llamaban Milawanda o Milawata, ubicada en alguna parte de la costa occidental y que estaba gobernada por Akiaba, los griegos. Hattusil a la larga tiene que salir de Bogaskoi para resolver estos problemas. Esta es la carta que escribió al rey griego explicando sus acciones. En ella da una serie de nombres de los lugares por los que pasó en su camino hacia el oeste. La mayoría de ellos no pueden ser identificados. El único fue el primero, la capital hitita, Hattusa, el punto de inicio del viaje. Si solo pudiéramos identificar otros, tendríamos la oportunidad de demostrar que los griegos están realmente en estos archivos, lo que tendría un efecto incalculable en nuestra búsqueda de la guerra de Troya, de forma tal que la siguiente etapa de nuestra búsqueda es encontrar Milawanda. El imperio controlado desde Hattusa dependía de su habilidad para proteger sus lejanas provincias. Y Hattusil no era un hombre que rehusara el reto de un villano como Pia-Maradush. Hattusil, hermano del último rey, y teniendo alrededor de 60 años, había sido un niño enfermizo, pero por su gran fuerza de voluntad llegó a ser el mejor general de los hititas. Y después de derrocar a su sobrino, se convirtió en el gran rey, como él dijo, con la bendición del dios de la tormenta. Ahora, siendo un poderoso político y generalísimo, Hattusil fue también un fino diplomático y un peligroso enemigo. Con sus provincias amenazadas, tuvo que actuar. Alrededor del año 1250 a.C., un día de primavera, se dirigió hacia el oeste. A una semana de viaje, la carta dice que Hattusil llegó a la unión del camino de Salapa, probablemente la ciudad moderna de Sivrihisar, a 170 kilómetros al este de Ankara. Ahí fue encontrado por su hijo, quien le llevó malas noticias. El mensaje conciliatorio ofrecido a Pia-Maradush había sido rechazado.
Pasando Salapa, el camino occidental llevaba, y todavía lo hace, a la moderna ciudad de Afión, a la fortaleza hitita de Japanúa. Afión era el centro administrativo de los imperios romano y otomano, y todavía tiene bajo sus castillos medievales de cuento de hadas sus defensas prehistóricas. Ahora, ¿qué camino debemos tomar? Obviamente Hattusil sabía a dónde se dirigía, pero nosotros no. Lo único que sabemos es que se dirigía hacia el oeste, hacia la costa. Pero la costa de Asia Menor es muy grande. Por lo que ahí, en Afión, está nuestra encrucijada, ya que hay que decidir a dónde iremos. Si hacia el noroeste del Mar de Mármara, cerca de la región de Troya, para encontrar la ciudad de Milawanda, o si vamos directamente hacia el oeste, a la ciudad moderna de Esmirna, o ir al sudoeste frente a las islas griegas de Kos y Rodas. Para mí, la opción más irresistible es la de ir hacia el sudoeste. El problema radica en el pueblo que los hititas y Hattusil llamaban el pueblo Luca, el pueblo que hizo venir a Hattusil desde Bogaskoi al pedir su ayuda. El pueblo que vivió más tarde en lo que se conocía como Likia, hoy Licia, cerca de la costa sudoeste. También aparecen como piratas en la toma de Chipre, aquí en el sur, lo que parece muy poco creíble si vivían en la zona del Mar de Mármara. Lo más interesante es que algunas ciudades de Licia conservaron sus nombres desde el tiempo de los hititas hasta la época clásica, 1000 años o más. Así que creo que el pueblo Luca se ubicaba en la zona sudoeste, conocida más tarde como Licia. Y creo que es ahí a donde se dirigió Hattusil, y es ahí donde nos dirigiremos. Uno puede imaginar el alboroto que hubo cuando Hattusil dio la orden de partir. Las tropas cantando en su marcha. Los caballeros reales, el maestro del vino, Sajurunguas, el maestro de los escritos de madera, Camalías, el cocinero, y el resto del inmenso séquito del rey. Por la ruta moderna del Egeo hacia Afión, uno se encuentra dentro de la línea de los caminos de los imperios romano y persa, y tal vez el hitita anterior a estos. Una de las inmemoriales rutas a través de Anatolia. A 670 kilómetros de viaje, el paisaje árido de la meseta central de Anatolia se convierte en el fértil valle de Menderes o Meandro, el río más grande de Asia Menor. El lugar se conoce ahora como Pamukkale. Por aquí, el antiguo camino descendía a la planicie del río en su última desviación antes de llegar al Egeo y al mundo griego. ¿Qué camino tomó Hattusil ya cerca del mar? Hoy día hay dos opciones. El moderno camino principal que nos lleva directo a la costa y el antiguo camino que se desvía de forma abrupta hacia el sur, alejándose del mar. Si se toma el camino al sur, se llega a una fértil planicie y a las ruinas de una ciudad llamada Alabanda. El nombre concuerda con el primer lugar al que llegó Hattusil en la tierra de los Lucas, Valibanda.
carta de Hattusil nos da otra clave. El siguiente lugar al que llegó era una fortaleza llamada Yalanda, en una inclinada y árida colina. Si estamos en el camino correcto, entonces Yalanda se encuentra en alguna parte de esta montaña, y Hattusil muy pronto descubrió que era territorio peligroso. Fui atacado ahí en 3 lugares. La colina de Yalanda es muy inclinada y difícil de defender, por lo que descendí y fui caminando. Acabé con el enemigo, tomé muchos prisioneros y devasté Yalanda. Para encontrar el lugar del triunfo de Hattusil, se tiene que dejar el auto. Así como el emperador bajó del carruaje y llegó a la cima a pie. Aquí, sobre la ruta antigua hacia el Egeo, se encuentra una amenazadora colina, muy inclinada y árida. Los constructores clásicos tuvieron que construir un acueducto para suministrar el agua. Esta fortaleza natural fue tomada con grandes dificultades por Alejandro Magno 1000 años después. Bajo las ruinas clásicas aún quedan las defensas anteriores. Se llama Alinda. El nombre hitita sobrevivió otra vez mucho tiempo. Así que estamos sobre la pista de Hattusil, y en alguna parte, no lejos de aquí, se encontraba el villano Pia Maradush y su desconocido jefe, el rey de Akiaba. Eso pensaba Hattusil mientras acampaba muy cerca, ya que en ese momento hizo que su escribano redactara una carta al rey de Akiaba. Mi hermano, yo te diré qué pasó exactamente. Al estar escasos de agua, dividí mis fuerzas y dejé a mis 7000 prisioneros bajo una débil guardia. Pia Maradush los tomó. Yo hubiera dejado lo pasado olvidado, excepto por esto. Hermano, yo le escribí una última vez pidiéndole que viniera aquí conmigo. Ahora te escribo para preguntar si tú sabes de sus ataques en mi contra. Hago esto antes de cruzar tu territorio para ir a Milagwanda. Hattusil esperaba la respuesta de Akiaba acampando muy cerca de ahí. El tiempo se acababa. El imperio lo necesitaba en otra parte. Pero cuando llegó a mi cuartel tu enviado, no me trajo ni un amistoso mensaje, ni el obsequio habitual de tu parte. Sin embargo, me dijo que habías ordenado al gobernante de Milagwanda entregarme a Pia Maradush. Eso era todo lo que Hattusil quería escuchar. Él iría a Milagwanda a atrapar a Pia Maradush. Y recordemos que esto significaba una violación a las fronteras, reconocidas a través de un tratado por su Departamento de Asuntos Exteriores. Hattusil solo pudo tomar un camino.
el del noroeste hacia el mar. El camino antiguo pasa por lo que ahora es un gran lago salado, Bafa Gol. El lago Bafa alguna vez fue mar, pero la sedimentación del río Menderes lo separó del Egeo. En la Edad del Bronce era un gran golfo, por lo que en el camino hay una gran desviación por las montañas. El río Menderes desemboca en una gran bahía. Esa bahía era la meta de Hattusil, la ciudad de Milawanda, la Mileto micénica. Ubicada ahora en una hondonada por la sedimentación del río y con un magnífico paisaje de las islas griegas atrás. Lo que sucedió posteriormente lo tenemos en las propias palabras de Hattusil, y después de una semana de viaje en su compañía, es fácil imaginar lo que él sintió. Entré a tu ciudad, Milawanda, porque tengo algunas cosas que decirle a Apia Maradush, que pienso que es bueno que todos los demás ciudadanos escuchen. Mi visita hasta aquí no ha ido nada bien. Pedí ver a tu hermano, Tahuacalowash, y se me dijo que está afuera. Pedí ver a Apia Maradush y se me informó que tomó un barco y se fue a ultramar. Entonces, mientras todo esto sucede, recibo tu carta, una carta que solo se puede describir como insolente. Y debo decirte que con un tono poco común entre iguales, prohibiéndome que me lleve a Apia Maradush de Milawanda. Tú me escribes como mi hermano, como un gran rey, como un igual. Pero en tu carta yo no veo un lenguaje de igual. Aquí puedo decir algo muy interesante. Hattusil durante toda su vida había sido muy sensible sobre la forma en que llegó al trono al derrocar a su sobrino. Quien fuera que sugiriera que él no era un gran rey lo ponía furioso. Ramsés II tuvo que escribirle diciéndole: mira, hermano, claro que eres un gran rey. Has hecho cosas maravillosas por el pueblo hitita. No te preocupes por eso. O es con tu bendición que Apia Maradush va alardeando que dejará a su esposa, hijos y a mis 7,000 prisioneros bajo tu protección, continuando con su piratería en mi territorio. Mira, somos amigos tú y yo, y no ha habido desacuerdo entre nosotros desde el asunto de Wilusa, donde estoy seguro que pude persuadirte de que no era una causa de guerra entre nosotros. Ahora, en cuanto a mi ocupación militar de tu ciudad, Milawanda, vela como una visita amistosa. Perdóname si he parecido agresivo y descortés. Es cierto que estaba yo furioso en el pasado. Pero de ahora en adelante, vivamos en perfecta amistad. Gracias. Formidable, ¿no es así? ¿Pueden imaginar algún gobierno moderno siendo tan razonable? Razonable, tal vez. Pero Hattusil no tenía alternativa. Su poder sobre los protectorados occidentales era muy inestable. Frente al dominio marino de Akiaba, tenía que ser conciliador frente al gran rey de la tierra aquea. Si se ha leído correctamente el archivo hitita,
Eran los griegos continentales los que gobernaban sobre Mileto, y para el Departamento de Asuntos Exteriores había un gran rey de Grecia, tal y como lo dice Homero. Un rey que interfirió militarmente en las costas de Asia Menor, exactamente como lo recuerda la Ilíada. ¿Qué lugar parece el mejor para el trono de ese poder en el siglo XIII a.C. que la dorada Micenas de Homero? Frente a esto, la contraparte de Hattusil solo podría ser el propio Agamenón. Surge una nueva pregunta. ¿El Departamento de Asuntos Exteriores hitita tenía registros de Troya? El baluarte de Troya llamado Hisarlik se ubica en una colina en la boca de los Dardanelos, al noroeste de Turquía. Ha sido excavada 3 veces por los alemanes Heinrich Schliemann y Wilhelm Dörfeld y el norteamericano Carl Blegen. Dörfeld descubrió la ciudadela real ahora llamada Troya VI. Sus finas murallas y torres sugieren que era la capital de un reino de tamaño intermedio. A pesar de ser una ciudad de Anatolia y con la lengua de Anatolia, tuvo durante mucho tiempo relaciones comerciales a través del Egeo con la Micenas de Agamenón. Esta ciudad fue destruida violentamente en la época de Hattusil, pero los excavadores estuvieron en desacuerdo en cuanto a si la causa fue un terremoto o la mano del hombre. Blegen pensó que la Troya de Homero fue la sucesora de Troya VI, a la que llamó Troya 7A, una ciudad de chozas que cayó décadas más tarde. ¿Fue alguna de estas 2 ciudades la Troya de la guerra? ¿Pueden los textos hititas ayudarnos a resolver esto? En la Ilíada, Homero llama a la ciudad por 2 nombres. Troya y frecuentemente Ilios, originalmente pronunciada Wilios. Ahora, en esta área, una tablilla hitita menciona 2 lugares, Tarhuisa y junto a esta, Wilusa. En la época de la guerra de Troya, pudieron haber encontrado un estado importante llamado Wilusa, y de acuerdo al emperador Hattusil, fue por este estado que los hititas se enfrentaron a los griegos. ¿Fue Wilusa Troya? En el Museo Británico, otro fragmento de la tablilla hitita de Bogaskoy nos da otra pista sobre el reino histórico al oeste de Anatolia que puede estar detrás de la ciudad de la Ilíada. Es un tratado entre el rey de Wilusa y el hermano de Hattusil. Se puede ubicar en la época de la guerra de Troya. Si cualquier hermano llama a campaña, dice el rey hitita, estas campañas son obligatorias para Hattusa. Si un rey de Egipto o Asiria me ataca y yo escribo pidiendo carruajes e infantería, tú tienes que venir y ayudarme. El tratado se refiere a la época de la batalla en Kadesh, entre los hititas y los egipcios, en donde el Departamento de Inteligencia egipcio tenía información de que entre los aliados occidentales de los hititas existía un pueblo conocido como los Dárdanos, la misma palabra que utiliza Homero para la gente de Troya. Esa es una coincidencia que no se puede pasar por alto. Y en ese caso, la siguiente coincidencia es aún más extraordinaria, ya que en ese tratado, el nombre del príncipe de Wilusa es Alexandros. Esto nos recuerda el nombre que da Homero al príncipe de Wilios, Alexandros, o Paris, el amante de Helena de Troya. Alexandros es el nombre que utiliza Homero para Paris. Y la tradición del mundo antiguo de Anatolia de que el aliado de los hititas era realmente el amante de Helena aún sobrevive.
Si esto es cierto, entonces irónicamente debió tener alrededor de 50 años. No era el joven Adonis de la tradición griega, quien irresistible vuelve loca a una joven, como lo describe Homero. En realidad, era un veterano con 30 años de batallas encima desde Siria hasta el Egeo. En este punto, él desaparece y su ciudad cae en el desastre. ¿Qué pasó? Después de todo, ¿existe un poco de verdad histórica en la leyenda sobre la seducción más famosa de la historia? Para encontrar la respuesta, tenemos que regresar por última vez al archivo hitita en Berlín. Posiblemente a través de estos fragmentos, mensajes de una guerra fría de 3000 años de antigüedad, podremos reconstruir una historia. La historia de un estado ubicado entre dos grandes potencias y que fue destruido por esa rivalidad. Al unir varios fragmentos de las tablillas, la historia podría ser la siguiente. Después de que Hattusil subió al trono en el año 1263 a.C., algunos de sus protectorados occidentales fueron persuadidos a renunciar a la alianza apoyándose en el gran rey de Grecia en contra de los hititas. Sin embargo, Wilusa, posiblemente Troya, siguió siendo fiel a los hititas y fue atacada, su familia real asesinada o exiliada. La última clave, y la más interesante de todas, fue descubierta hasta 1982, cuando se vio que en la colección de Berlín existía un fragmento aún sin asignar que encajaba perfectamente con una carta del hijo de Hattusil, Tudalias IV. Esto fue alrededor del año 1220, 1230 a.C., probablemente no mucho después de la guerra de Troya. Por la carta sabemos que Alaksandosh de Wilusa estaba muerto. Los hititas tuvieron que poner en su lugar a un rey títere, llamado Walmu, quien más tarde fue derrocado. Tudalias relata la historia, pero está lleno de espacios en blanco. Y más tropas, dice, espacio. Y alguien fue y él, espacio, por el anochecer, espacio. Y la tierra no estaba, espacio. Y cuando su señor, espacio, escuchó las noticias, espacio, huyó. Y pusieron a otro señor para gobernarlos, y yo no reconozco a ese malvado. Pero las cartas credenciales, los documentos que hice para Walmu, se los quedaron. Fue en la época de mi padre que empezó el problema. La guerra se declaró y el enemigo se apoyó en el rey de Grecia. El territorio de Wilusa fue atacado y las tropas hititas avanzaron al oeste. Contra las tropas apoyadas por el rey de Grecia, el gran rey de Hatti avanzó, lo sometió y volvió con un gran botín a Hattusa. Entonces, ¿la verdad sobre la caída de Troya se puede encontrar en los archivos hititas?
De acuerdo a la versión hitita, los disturbios aquí en Anatolia Occidental debieron ser muy similares a lo que hoy llamamos el efecto del dominó en América o Europa Oriental. El sistema diplomático, construido pacientemente durante más de 2 siglos por los expertos del Departamento de Asuntos Exteriores, se había deshecho. Ya no podían asegurar la soberanía de sus protectorados más lejanos. En cuanto a Troya, si fue Wilusa, fue leal a los hititas más de 400 años. Y si nuestra versión hitita de la guerra de Troya se acerca a la verdad, no es difícil imaginar lo que sintieron. Esta maravillosa ciudad de Troya 6 mantuvo su independencia cultural y tal vez hasta política durante 500 años. Tuvieron que ser reyes muy astutos los hombres que constituyeron estas maravillosas murallas, pero veían hacia Occidente. Sus principales importaciones parecen venir de la propia Micenas. Los griegos, a su vez, veían hacia este lado. Ellos, como lo hemos visto, trataban de tener un territorio en las costas de Anatolia, buscando metales, materias primas, esclavos y tal vez hasta crear pequeños reinos. Estoy seguro que esta es la razón por la cual vinieron los hititas. Los hititas sabían muy bien que la zona de Mileto, Milawanda, estaba en el área de influencia griega. Pero no había duda alguna de que esta área, con los pequeños reinos de Wilusa y Arsarwa, pertenecía a la esfera diplomática de los hititas. Vinieron por razones de seguridad. Una buena razón para la intervención que hoy entendemos. De forma que la crisis que se estaba dando entre las dos grandes potencias llegó a su punto más alto. Y creo que podemos imaginar a los preocupados embajadores corriendo a través de esta puerta para informar a su rey. Y tal vez en el curso de una campaña donde muchas ciudades fueron saqueadas, esta ciudadela cayó. ¿Pero fue Troya 6, con sus bellas murallas y casas? ¿O Troya 7A, con sus chozas y comedores de asistencia? Ya no estoy seguro. Tampoco si fue el terremoto, como dijo Blegen, el que destruyó a Troya. Ni de la fecha en que ocurrió este. De hecho, todavía existen muchas preguntas. ¿Quién saqueó Troya? ¿Fueron los griegos al retirarse? ¿Los hititas? ¿O alguien más? ¿Y cuál Troya?